Pero aquí pudimos poner otra cosa. El punto es esta instrucción, que hay dos cosas que quiero que queden claro. Las interrupciones van a detener el funcionamiento del microcontrolador en cualquier momento cuando son disparadas. ¿Cuándo son disparadas? Cuando se dan las condiciones con las que fueron configuradas. Por ejemplo, esta se configuró, la interrupción se configuró para solo funcionar la IN0. Aquí está configurada la IN0. Recordando un poco, si quisiéramos configurar las dos, tendríamos que ponerle un 1 a los dos primeros bits, entonces quedaría un 0x03. Y así configuraríamos las dos interrupciones, pero solo configuramos la IN0, entonces solamente le ponemos un 1 al primer bit, que es la que configura la interrupción de IN0. Luego el otro registro, que es EICRA, configura el modo de trabajo. El 01 configura el modo AnyChange o cualquier cambio. Quiere decir que va a hacer caso tanto al flanco ascendente como al flanco descendente. Entonces, bueno, eso ya espero que quede claro. Y lo otro, que también es muy importante, es que lo que pongamos aquí dentro de la rutina de interrupción, y esto aplica para cualquier interrupción, se va a ejecutar cuando se ejecute esto. Tenemos que dar por hecho que ya se cumplió lo que configuramos acá. Es decir, que hubo un cambio en el pin de IN0, que es el D2, el pin de 2 del puerto D. Hubo un cambio y que ese cambio corresponde a lo que le configuramos aquí, que es cualquier cambio. Entonces cambió ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. En los dos casos va a ejecutarse esto. Entonces, si en los dos casos se va a ejecutar esto, si hubiéramos configurado flanco ascendente, pues solamente cuando cambie de 0 a 1 se va a ejecutar esto, pero configuramos el AnyChange, entonces se va a ejecutar cuando cambie de 1 a 0 y cuando cambie de 0 a 1 el pin D2. Y tenemos que, les decía, dar por hecho que eso ya se cumplió cuando se va a ejecutar esto. Lo que trato de decir con eso es que es un error muy común decir, ok, aquí está la rutina de interrupción, entonces aquí voy a ver si el pin ya vale 0 y ahora vale 1, para poder garantizar que el botón se presionó. No, eso ya se hace por hardware y aquí ya debemos dar por hecho que el botón se presionó o se liberó. En otras palabras, que el pin 2 del puerto D pasó de 0 a 1 o de 1 a 0. Ahora, si nosotros queremos que solamente la interrupción o lo que vayamos a poner aquí haga caso al flanco ascendente, es decir, cuando cambia de 0 a 1, pues si esto se va a cumplir cuando cambia de 0 a 1, queremos que se cumpla cuando cambie de 0 a 1, pues quiere decir que definitivamente cuando haga el conteo debe de valer 1, porque cambió de 0 a 1, ¿no? Entonces no puede valer 0, porque si vale 0, aún no se da el cambio de 0 a 1. Entonces tiene que valer 1 el valor del pin para que podamos asumir, dar por hecho que se dio el flanco ascendente de 0 a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que cambió de 0 a 1? Pues como tal, lo que les acabo de decir, asegurarse que el valor es 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues esto ya lo vimos en los GPIO, leemos el puerto D, le hacemos una AND con la posición del botón para extraer la información del botón y lo ponemos mediante el if la condición de que solamente cuando ese pin sea 1. ¿Cuál pin? Pues el D2. Ya le hicimos aquí la AND con la posición del pin. Entonces ya nada más aquí nos aseguramos que sea 1, ese pin. Lo voy a poner aquí para que se entienda mejor. Les digo, esto ya lo vimos. Leemos todo el puerto D, los 8 pines, y luego le hacemos una AND con 0x04, que equivale a tener esto de aquí. Sería un 0x04. ¿Y el resultado cuál sería? El resultado sería, pues, puros ceros aquí, y aquí tendríamos
que valga el botón. El botón está en este pin. Los demás no sabemos qué hay en nada, por eso vamos a leer el puerto, pero nos interesa únicamente el valor de este pin. Entonces le hacemos una AND a todo el puerto con este valor y así lo que nos va a dar es 0 en todos menos en este pin. En este pin nos va a dar lo que hay en el botón. Si aquí hay un 0, acá nos va a dar 0. Si aquí hay un 1, acá nos va a dar 1. ¿Por qué? Pues porque está haciendo la operación. Sí estoy compartiendo Microchip Studio, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, profe, sí. Todo bien. Muy bien, gracias. Sí, porque de repente sí me pierdo un poco con lo de las pantallas y luego a veces me quedo con lo anterior y ya estoy explicando, pero bueno, muchas gracias. Bueno, entonces con esto extraemos la información, ya tenemos el valor del botón. ¿Ahora qué? Pues tenemos que verificar si esto es igual a 1, porque no sabemos qué es. Al final de cuentas es un botón que puede tener cualquier valor, dependiendo de si lo presionamos o no. Entonces tenemos que asegurarnos que sea 1. Entonces, si esto se cumple, pues ya que haga lo que queremos, que haga el conteo. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, si el puerto D completo con una operación AND con 0x04 nos da 0x04, ¿qué es esto? Pues quiere decir que había un 1 aquí en este pin que es el botón. Y si hay un 1, pues que entonces ya sabemos que sí hubo un flanco ascendente, y entonces ya que incremente la variable y la mande al puerto. Entonces espero que eso quede claro, pues, de que cuando se cumpla esto, cuando se ejecute esto, quiere decir que ya se cumplió lo que configuramos en la interrupción. En este caso es cualquier flanco, 0 a 1 o 1 a 0. Aquí lo que hicimos es poner esta condición para que aunque entre a la interrupción cuando es de 0 a 1 y 1 a 0, con esto garantizamos que esta parte del conteo solo la ejecute cuando el flanco es o el cambio es exclusivamente de 0 a 1. Cuando sea de 1 a 0, ¿qué va a pasar? Igual va a entrar a la interrupción porque hubo un cambio en el pin. Fue de 1 a 0, pero pues de todos modos lo configuramos con AnyChange, entonces va a entrar, pero va a entrar y va a leer este i y va a hacer la operación AND del botón con el 0x04 y como el botón va a ser 0, porque cambió de 1 a 0, fue flanco descendente, entonces no se va a cumplir esto, va a ser igual a 0 este pin y no se va a ejecutar el conteo. Entonces ahí ya discriminamos totalmente el otro caso, el otro flanco. Bueno, entonces, bueno, una vez habiendo explicado esto, ¿tienen dudas hasta aquí? No por mi parte, profesor. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Igual como lo hemos hecho, les digo, esto es muy bueno porque, como siempre les digo, nos vale que se equivoquen aquí y no en el examen o en la tarea o en una práctica. Aunque bueno, la tarea o en la práctica pues pueden preguntar alguna cosa teórica si no les queda clara, pero en el examen pues no, obviamente no. Entonces traten de hacer esto, les voy a dar como si fuera un tiempo que yo considero necesario, pues, yo creo que unos 15 minutos, porque pueden reutilizar el código de los ejemplos pasados. Nada más hay que agregar la otra interrupción. Y pues les daría unos 15 minutos. Después de eso lo resolvemos y les explico. Al término de los 15 minutos, pues pregunto a ver quién lo terminó y quien lo haya terminado, pues nos comparte pantalla para mostrar el funcionamiento de su sistema ya en Proteus. Lo que van a hacer es hacer un programa para que se encienda mediante el micro un LED cuando presionen un botón y que se apague cuando presionen otro botón. Y deben hacerlo mediante interrupciones. Y hasta ahorita solo hemos visto la IN0 y la IN1. Entonces vamos a usar las dos, IN0 e IN1. Un botón para IN0 y otro botón para IN1. Aquí les pongo el requerimiento. ¿Cómo va a ser? El LED va a estar en el pin 3 del puerto B. Y los botones van a estar en el pin D2 porque este es la IN0. El pin que tiene la IN0, la interrupción 0. Y vamos a usar también el D3 porque este es el que tiene la IN1.
Cuando se dispare la interrupción de IN 0, vamos a hacer que el botón, el LED, perdón, que está en el pin 3 del puerto B se encienda. Y cuando presionemos el botón que está en el pin 3 del puerto D, vamos a hacer que se apague. Si el LED está apagado y presionamos el botón que está en el pin de 3, no debe de pasar nada, porque su función es apagarlo. Y si está apagado y presionamos el 2, pues debe encender. Si está encendido y presionamos el 2, no debe pasar nada, obviamente. Entonces cada uno tiene solo una función, lo va a encender y así se va a quedar el LED. Si presionamos aunque lo soltemos el botón, debe de quedar encendido el LED. Y luego ya presionamos el otro botón y debe de apagarse. Ustedes configuren el flanco ascendente o flanco descendente o any change, el modo que ustedes crean que va a funcionar mejor. Configúrenlo para los botones. Nada más lo que deben hacer, lo que deben lograr. Bueno, ya otra vez me perdí, no sé si les compartí aquí está. Nada más lo único que se pide es que sea las interrupciones sin 0 y 1, que son, ya les di los pines en los que están, el D2 y el D3. Uno va a encender y otro va a apagar. Ya ustedes definen si va a ser flanco ascendente, flanco descendente o any change. Con que uno encienda el LED y otro lo apague es suficiente, y que sean mediante las interrupciones. Son 11:50, entonces sería como a las 12, como a las 12:05. Vemos a ver quién lo terminó y si no, pues ya lo resolvemos. Entonces trabajen por favor ya en Atmel Studio. Cuando terminen el programa, hacen el circuito, conectan el circuito conocen las conexiones del micro en Proteus y prueban el programa para asegurarse de que funcione. Y pues ya con eso habrán terminado. Me interesa mucho que se entiendan estos dos temas porque no quiero avanzar más cuando haya dudas aún, ya sea en GPIO o en interrupciones externas. Porque como han visto, todo ha estado yendo secuencial. Desde que vimos procesadores, todo iba secuencial. Aquí también, y aquí es más notorio aún. Vimos GPIO, ahora estamos viendo interrupciones externas, pero si se fijan, pues volvemos a utilizar los GPIO. Y cuando veamos timers, vamos a volver a usar también GPIO e interrupciones. Y cuando veamos el ADC, también vamos a volver a ver interrupciones, GPIO e incluso timers también se utilizan en el ADC para dar las frecuencias de muestreo. Entonces, todo lo que vayamos viendo va a utilizar lo que vimos con anterioridad. Entonces, si les queda, bueno, en otras palabras, si no entendieron GPIO, no van a entender ningún tema de aquí en adelante. Necesitan haber entendido GPIO e interrupciones para entender todo lo que sigue. Y les digo, interrupciones tampoco las entenderían sin entender GPIO. Entonces traten de hacer ese ejemplo, espero que la mayoría lo logre hacer. Si no, ahorita lo resolvemos y espero que ya al resolverlo queden las dudas resueltas. Pero inténtenlo, por favor. Pues a las 12:05 lo revisamos.
Listo, profe. A ver, entonces puedes compartir pantalla, por favor. Sí, permítame un poquito. Ok, gracias. Muy bien, el LED está en el pin de 3. Okay. Bueno, si gustas explicar tú mejor, por favor. No, bueno, pues nomás lo que nos pidió, que pusiéramos el pin, el LED en el pin 3 del puerto B, Ajá. que con uno se encendiera y si lo sigo presionando, pues no se apaga hasta que presiona el otro. Y el otro pues también nada más sirve para apagar. ¿Con qué blanco lo programaste? ¿Ascendente o descendente? Con el que ya teníamos con el que usamos el primero, creo que era, si no me recuerdo, el de low level, el que configuramos al inicio. Ok, entonces sería blanco ascendente. Y ¿Qué más? del código, creo que, a ver, déjame ver. Pues, si quieres ¿Se el ve? código, no lo comparto. Bueno, ya lo hice de todos modos. Pues nomás configuré A ver, los. sí, eso sí, déjame ver ahí. Ya, ya. Ahí nada más te falló en el EICRA. El EIMSK está muy bien. Ahí configuraste los dos o habilitaste las dos interrupciones, IN 0 e IN 1, son los dos bits primeros. Le pusiste un 1 a los dos, eso está bien. Pero el EICRA sí le configuraste el AnyChange, que es el 0,1, pero se lo configuraste solamente a la interrupción 0. Recuerda que esos, Acá no lo, sí, sí, acá no lo configuré. exactamente, faltan los otros dos bits. Funciona de milagro, como quien dice. Lo que pasa es que cuando lo dejas en 0,0, el 0,0 corresponde a low level, así como dijiste ahorita. Entonces, uno está funcionando en low level y otro en any change. Entonces, en Eh, cuanto presionas uno, funciona, y el otro cuando lo presionas cambia a 0 y tiene nivel bajo. Entonces, también funciona. El low level es muy parecido al flanco descendente. Entonces, por eso funciona. sí, cierto. Sí, cierto. Sí, pero si el problema está solucionado, sí funciona como se pidió. Pues nada más considera eso. También en el port D configuraste los dos pull-ups en los dos pines, configuraste la salida en el puerto B para el LED. Sí, pues todo está bien, nada más te faltó ahí tomar en cuenta la configuración de la otra interrupción. Aquí, Pero ¿verdad? todo está bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo quito la? Nada más darle arriba en detener. Es una, Eso no me parece pausar. que Pero sí, ya se quitó, ¿verdad? De todos modos. no, aún se ve. No, ¿dónde se ve? Chis, que aquí no me parece para quitar. Es que como le diste en pausar, nada más se quedó ahí donde la dejaste. O checa la opción de detener. Bueno, si quieres, ¿Dónde? la detengo yo. No, si no encuentras el botón. Sí, porque no encuentro el botón. Ok, Ok, muy gracias. bien, ya está. Muchas gracias. Bueno, ya son las 12:06, ya se cumplió el tiempo, su compañero terminó incluso antes de tiempo. ¿Alguien más terminó? ¿Nadie más terminó? Ok, bueno, entonces, sí. Bueno, Israel, ¿terminaste? No, le iba a decir que ya estaba por punto, nomás que como que no me salió y se tardó un poquito en iniciar mi compu, como que últimamente anda medio lenta, entonces Ok, todavía entiendo. le iba a decir que todavía me falta un poquito. Ok, si les falta un poco, que damos hasta las 12:10, también para, pues si ya van aventajados, porque termine y vean si funciona o no.
Les damos otros 3 minutos. Si los demás no han terminado, espero que también sea por falta de tiempo. Y si no, pues por favor, díganme qué es lo que se les está complicando para tratarlo ahorita y resolverlo ahorita. Ok, entonces sí voy a dar por hecho que no tienen dudas y nada más voy a hacer este ejemplo ahorita y ya vamos a dejar el tema de la IN0 e IN1. Nada más les digo, tomen muy en cuenta lo que les dije hace rato de que no deben dejar dudas porque todo va ligado. Lo que veamos después va a contemplar lo que ya vimos ahorita. Lo que estamos viendo ahorita contempla lo que vimos en el tema pasado de los GPIO. Entonces, si no externan dudas, se van a encontrar con que van a estar en temas ya muy avanzados y no van a entender ninguno de los anteriores ni este tema. Generalmente uno utiliza las tareas para darse cuenta de si los alumnos están comprendiendo los temas o no. En segunda instancia, las prácticas, aunque no debería ser así, las prácticas ya deberían de hacerlas con total dominio porque pues ya es la aplicación del conocimiento. No tiene sentido que en la práctica pues vayan a tener problemas para hacerla y que pues, traten de solventarlo de alguna manera y no con el conocimiento que hayan adquirido, porque pues entonces ya la aplicación se perdió. Entonces en las tareas pues todavía sí se vale que ya tengan la tarea y la analicen, la traten de hacer, si no pueden pues ya digan, no tuvimos problema en esto, explíquenos cómo podemos hacerlo y pues ya lo vemos. Y no pierden más que una tarea que a lo mejor les puede ir mal, pero les digo, si es en la práctica, no es solo la calificación de la práctica, sino es la aplicación del conocimiento de ese tema. Y aparte, pues ya va a llegar hasta el momento del examen. Y lo del examen como quiera, porque pues, yo siempre he pensado que los exámenes sí, bien puede uno aprobar o puede uno reprobar. Que repruebe uno no quiere decir que no sepa y que apruebe uno no necesariamente también quiere decir que uno domine el tema. Pero lo que sí importa es lo que uno aprendió en la materia. Y sobre todo en esta materia porque la van a utilizar, ya les había comentado, en trabajo terminal es muy común que se hagan proyectos utilizando algún microcontrolador o en proyecto integrador, pues también es común que elijan algún proyecto que lleve, no sé, alguna interfaz de usuario, pantalla, un teclado, un microcontrolador. Cada vez más alumnos se inclinan más por las Raspberry, pero pues son más caras, son más complejas de utilizar. Un microcontrolador lo compran y así como está ya pueden en 15 minutos hacer una aplicación y ponerlo a funcionar. Una Raspberry pues hay que comprarla, hay que cargarle un sistema operativo, hay que programarla y si no saben programar en el lenguaje en el que es más fácil programar las Raspberry, pues hay que aprender ese lenguaje, luego programarla, luego aprender cómo funciona la Raspberry para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces casi siempre eligen el microcontrolador, pero si traten de, o no le resten importancia a la materia. Ya se va a acabar la reunión, ahorita que se termine se vuelven a unir, por favor. Sí.
Gracias. Los focos, y ahorita los voy agregando. Bueno, esto lo he platicado con todos los grupos a los que les doy clase. Generalmente lo hago para evitar problemas futuros y pues con ustedes especialmente porque es el grupo del que soy tutor. Me aprovecho para reiterarles bueno, no he hecho lo de la plataforma, lo de asignar un espacio especial, pero pues en cualquier momento en que ustedes tengan alguna duda con respecto a su carga académica o algo, y también pues no lo he hecho porque aún no se acerca tanto la fecha de que tengan ustedes que elegir materias, que tengan que elegir optativas, que tengan que elegir su carga o situaciones de ese tipo. Pero bueno, de todos modos lo voy a hacer para que ya tengan el espacio para hacerlo. Pero bueno, el punto es que es el grupo del que soy tutor, entonces me interesa que salgan bien, no solo en esta, sino en todas sus materias, porque pues no soy tutor solamente de una materia, sino del grupo, y el propósito sería que su aprovechamiento, su nivel académico sea bueno y que tengan los menores problemas posibles en su trayectoria académica, al menos en lo que recae en este semestre. A los otros grupos también les he comentado lo mismo de que el problema cuando hay temas que no se entienden, que pues ahorita a distancia, pues, es muy común que vaya a haber temas que no se pueden comprender fácilmente explicándolos hacia distancia. Eso es entendible, pero lo que se debe evitar es que las dudas no se expresen y que se deje pasar tiempo, porque imagínense que, por ejemplo, si hubiera, no sé, unos 15 alumnos que no entienden el tema de GPIO y interrupciones externas. Por alguna razón no expresan sus dudas, pero sigue avanzando el curso. En algún momento, pues deciden decir que, pues no solo, por ejemplo, si algún alumno dice, bueno, yo y no solo yo, sino también algunos otros compañeros míos, varios tenemos el problema de que no hemos entendido estos temas y, y pues nos gustaría que viéramos algún repaso o algo. Y el problema no es porque tengamos que ver el repaso, para eso se supone que está el docente, para que si hay dudas, pues se subsanen. Y si no se expresaron en el momento, pues ni modo. De todos modos hay que subsanarlas a la hora que se expresen. Entonces, bueno, tendríamos que dedicar algunas sesiones para repasar y con eso se acortaría el tiempo para ver los temas que están en el temario. Y si vemos menos temas de microcontroladores, desgraciadamente es la última unidad, pues se quedarían ya con eso para poder resolver los problemas que se les presenten en las materias siguientes, en donde quieran ustedes utilizar un microcontrolador como dispositivo para resolver algún problema, sobre todo en trabajo terminal. O sea, ya no tendrían otra materia, a menos que tomen la de microcontroladores avanzados, que ahí se retoma un poco esto, pero incluso no se retoma a manera teórica, porque micros avanzados es ver esto que estamos viendo, GPIO, interrupciones, timers, ADC, protocolos de comunicación, pero ya aplicados. Entonces sería directamente aplicaciones. Ya no haríamos ejemplos bueno, vamos a configurar el puerto B como salida, como entrada. No, sería, por ejemplo, vamos a hacer una interfaz de usuario con un teclado, una pantalla, y pues ya ustedes definirían las entradas y salidas, como ustedes ya saben, y yo les diría cuál es el algoritmo para manejar un teclado matricial, cómo se maneja una pantalla, y a ustedes les correspondería aplicar lo que saben de interrupciones y de GPIO. Luego vemos timers, ahí ya no veríamos cómo generar una señal de PWM o cómo generar una temporización de tantos segundos o milisegundos, sino ya veríamos cómo controlar un servomotor con PWM
y lograr la máxima resolución, o cómo coordinar varios procesos mediante los timers y, hacer cosas ya bastante complejas, generar, por ejemplo, hacer un generador de señales o un osciloscopio con el microcontrolador. Entonces ya no retomaríamos estos temas teóricos, sino nada más los aplicaríamos. Entonces lo que no veamos aquí, pues ya no lo verían allá, nada más lo aplicaríamos y podríamos dedicar tiempo a dar una repasada muy rápida de todo, pero también nos acortaría tiempo en aquella materia y a lo mejor también no sería suficiente ese repaso, ya que aquí no alcanzaríamos a ver absolutamente nada de los últimos temas a lo mejor. Digo, eso pasaría en el caso de que tuviera que haber algún repaso en algún momento y que no alcanzáramos a ver algunos temas al final. Por eso es que siempre les hago mucho énfasis en que si tienen dudas y que las expresen, porque mientras más pronto mejor. Igual si la duda es de uno solo alumno, pues de todos modos tenemos que retomarlo. No importa si es uno solo, es lo que siempre les digo a los grupos, que no piensen que porque aparentemente todo el mundo entendió y uno de ustedes no, pues ya quiere decir que el problema es de ustedes y que entonces hay que seguir adelante porque la mayoría entendió y hay que seguir viendo lo demás y acabar el curso. Pues no, pero desgraciadamente si no expresan las dudas, pues sí, termina sucediendo eso aunque uno no quiera. Bueno, ¿alguien más terminó el programa? Ahora sí ya jalo, profe. ¿Ya quedó? Ok. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Ujú. Nada más de Proteus. Nada más apretamos. Sí, Bueno, sí, nada más vemos el funcionamiento. ok. Aquí está el circuito. Ok. Y entonces con este se prende y pues ya no hace nada. Ajá. Y ya con este lo apagamos y tampoco ya podemos hacer Ok. nada. ¿Y tú con qué flanco configuraste las interrupciones? También con el que teníamos ayer. ¿Sería any change con 0,1? Sí, con 0,1. Ok, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Si gustas ya de tenerla. Ok. Ok. ¿Alguien más terminó? De los que no terminaron, ¿podrían decirme alguien cuál fue el problema? Pues en mi caso, profe, ha sido porque he tenido problemas con la laptop y no había podido realizar las actividades y no me había podido conectar a unas clases. Ah, ok. ¿Alguien más que tenga algún otro problema? Profe, yo también justamente el día de ayer no pude entrar a clases, pero bueno, lo que va del día de hoy explicado sí, solo que sí me falta algo de contexto para poder realizar el ejercicio. Ok. Bueno, vamos a resolver el problema, pero les digo, por favor expresen sus dudas, porque si no yo me quedo pensando que sí entendieron y que nada más prefieren no hablar. Quedamos que ya vimos GPIO, espero que eso hasta ahí esté claro, hasta GPIO. Bueno, sí está, listo. Entonces, bueno, vimos GPIO y solo utilizamos esta librería. De hecho, esta la genera el mismo Microchip Studio cuando hacemos el proyecto.
quedamos que esta librería lo que tiene, o para lo que sirve únicamente, es para definirnos todos los registros, IND, por B, DDRB, EICRA, EINFK. Todos esos registros están aquí en esta librería. Entonces, ahí están las definiciones que nos permiten utilizarlo. Y esta otra librería es la que hay que agregar ahorita para estos programas que estamos haciendo de interrupciones externas, porque ahí están almacenados los vectores de interrupción, ahí están definidos. Entonces, si nosotros no agregamos esta librería y utilizamos el vector de interrupción, este es el vector de interrupción de IN0, lo que va a pasar es que nos va a marcar un error y no va a funcionar, porque no lo va a reconocer lo va a reconocer como si fuera una función, porque sí les había dicho que esto, pues al final de cuentas es como una función, pero una función que se ejecuta cuando la interrupción se dispara, y se dispara cuando las condiciones que le configuramos se dan. Entonces, bueno, traten de ver la hoja de datos cuando van a configurar algo para que sepan lo que están poniendo, porque sí es correcto, como hicieron los compañeros, tomar la configuración que teníamos y pues ya dejarla, pero no es tan correcto si tomamos en cuenta que en el examen podemos poner ejemplos múltiples y que van a variar. O sea, múltiples me refiero a que puede haber muchísimas posibilidades de problemas para resolver. Utilizar solo int 1, utilizar solo int 2, utilizar las dos, utilizar con flanco ascendente, con flanco descendente, con any change, con cualquier cambio, etcétera. Entonces, lo que deben ustedes hacer es no nada más tomar el ejemplo y modificarlo, sino ver si esto es correcto, dejarlo para un nuevo ejemplo, ver si esto también no afecta. Sus compañeros hicieron lo correcto aquí, le agregaron el otro 1. Entonces, esto ya queda así, 0B, 0, 0, 0, y 2 unos al final. Con esta habilitan la IN 0 y con este habilitan la IN 1. Entonces, esto es correcto. Pero este lo dejaron así. Entonces, lo voy a compartir el documento, por ver si lo tengo por aquí. No, creo que ya no está. A ver, déjenme revisar. No, sí lo tengo aquí. Voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, lo que ustedes deben hacer cuando van a resolver uno de estos, o se les plantea algún enunciado para resolverlo con el microcontrolador, alguna función que tengan que hacer, algún sistema, alguna aplicación, deben de venir a los datos y decir, bueno, ¿qué le voy a poner a EICRA? IN0 solo ocupa estos 3 registros y este solo es de lectura para ver si la interrupción se disparó. Este no lo estamos usando. Solo estamos usando este y este, EIMSK y EICRA. ¿Este para qué sirve? Para configurar el modo de trabajo. Teníamos un 01 aquí. Pues venimos aquí. ¿Qué es 01? Pues any change. Es el modo any change o cualquier cambio. Entonces va a servir tanto cuando haya un flanco ascendente como cuando hay un flanco descendente. O sea, cuando cambie de 0 a 1, cuando cambie de 1 a 0. Si la aplicación hubiera sido otra, como la del conteo, ahí hubiera fallado su programa porque entraría la interrupción en los dos casos, cuando cambia de 0 a 1 y cuando cambia de 1 a 0. Entonces, si queremos que haga algo, pues lo mejor sería asignarle un flanco, el ascendente o el descendente, para que funcione cuando se presione el botón o cuando se libere el botón. El flanco ascendente es con 1, 1 y el flanco descendente es con 1, 0. Yo les digo, es fácil, nada más vienen aquí a la hoja, a su documento. Esto es extraído de la hoja de datos, ustedes ya lo tienen en su documento de la clase. Vienen a su documento de la clase y dicen, bueno, ¿de qué modo lo quiero configurar la interrupción? Bueno, primero, ¿cuál interrupción quiero configurar? La IN0. Ah, ok, entonces le pongo un 1 aquí. Entonces, EIMSK igual a 0x01. O quieren programar las dos. Ah, ok, entonces le programo un 0x03. O en binario, puros ceros y dos unos al final.
Bueno, ya configuré la int 0, le puse un 1 aquí, entonces quedó 0, 1. Ahora me voy a EICRA. ¿De qué modo quiero trabajar? Bueno, flanco ascendente. Ok, entonces le pongo un 1 a estos dos, porque voy a trabajar solo con la int 0. Pero como en el caso del ejemplo que voy a utilizar las dos interrupciones, pues le pongo un 1 a los dos, entonces 0x03, y acá, pues le configuro el mismo flanco a los dos, pues va a ser lo mismo, uno va a prender y otro va a apagar. Entonces le configuro el flanco ascendente a los dos para que funcione en cuanto suelte el botón. Al presionar no va a pasar nada, pero al liberarlo sí. Entonces para configurar el flanco ascendente debo poner un 1, 1 aquí y un 1, 1 acá. Porque esto configura la interrupción 0 y esto configura la 1. Quedamos que el n puede ser 0 o 1 en este caso. Si vamos a programar la interrupción 0, la int 0, entonces esto sería ISC 00 e ISC 01, con estos dos de aquí. Y si vamos a programar la int 1, entonces n sería 1, y vamos a programar el ISC 11 y el ISC 10, que son estos dos de aquí. Entonces ya nada más vemos qué valor tenemos que ponerles para que trabajen en el modo que queremos. Ya, es demasiado sencillo, no tiene ninguna complejidad, no hay que hacer ningún análisis, simplemente la que vayamos a utilizar le ponemos un 1 y el modo que queremos lo seleccionamos de aquí y lo configuramos en la que queramos. Y ya, eso es lo único que hay que hacer. Les voy a compartir ahora Atmel Studio, Microchip Studio. Bueno, ya estamos aquí. Voy a hacer el programa. Quedamos que va a quedar esta, que es la que se agrega por default. Y yo agregué esta, la de interrupt, para que se agreguen los vectores de interrupción. Voy a borrar esto de aquí en medio porque esto no, después del ejemplo anterior. Y que y voy a copiar esta rutina de interrupción porque voy a usar también int 1. Entonces aquí le pongo 1. Si no, aquí me da de todos la ayuda. Todas las interrupciones terminan con vect. Esta es la int 0, entonces el vector de interrupción de int 0, int 0 vect. Esta es la interrupción int 1. Sería int 1 vect. Y aquí adentro ponemos lo que queremos que haga. Ahora vamos con la configuración de todo. Queremos que el pin esté en el LED, perdón, esté en el pin 3 del puerto D. Entonces le cargamos un 0x04. En binario sería esto de aquí. Eso sería en binario. Y pues, perdón, sería uno para acá. No está bien, es el pin 3. Entonces aquí sería DDRB igual a 0x08. Este de aquí es el pin 0, el 1, el 2 y el 3. Vamos a configurar como salida el pin 3 del puerto B. Entonces le mandamos este valor del puerto B. Estamos a DDRB, perdón. Ya sabemos que este valor en hexadecimal es un 0,8. Si partimos esto en 2, sería 0 y este sería un 8. Entonces en hexadecimal es un 0x08. Ahora voy a configurar los pull-ups en los pines de las dos interrupciones. Y están en el pin 2 y en el pin 3. El 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces este también lo tengo que poner en 1. Y así ya quedaron configurados los dos pines como con pull-up. Ahí es donde van a estar los botones. Ahora EICRA hay que configurarlo. Lo voy a poner en binario para que se vea claro. Los primeros 4 no se utilizan. Y luego el flanco ascendente es 1, 1. Es un valor 1, 1. Esto corresponde a la int 1 y esto corresponde a la int 0. Con esto configuro la int 0 como flanco ascendente y con esto configuro la int 1 como flanco, con este la int 0, perdón. La int 1 como flanco ascendente las dos.
Y aquí ya configuré las habilité las dos interrupciones. Ya quedó esto listo. Nada más hay que definir lo que va dentro de la rutina de interrupción. Con el que va en la IN 0 tengo que encender el LED, así decía el problema. Entonces, por P, que es con lo que afectamos las salidas, va a ser igual a 0x 0, 8. Ahí ya le mandamos un 1 al pin 3 del puerto B. Ahora vamos con el botón que lo va a apagar, que es la INT 1, que es el pin que está en el D3. Entonces, ese botón que está en el pin D3, queremos que apague el LED. Entonces, por B, el pin está en el puerto B. Estoy escribiendo en minúsculas. Y está en el 3, pues ahí no importa, porque sería poner 0B, 0, 0, 0, 0, y ponerle un 0 aquí. Pero pues ya por default es 0. Quedamos que los bits de todos los registros son 0 por default. Entonces, pues sería igual a poner 0x00. Con eso mando la salida o el LED a 0. Con este lo prendo, entonces le mando un 1 y con este lo apago. Voy a compilar el programa. Esto que está acá es la función que nos habilita las interrupciones globales. Siempre que vayamos a utilizar las interrupciones tenemos que tener esta función aquí. Esta función no hace más que habilitar un par de bits en algunos registros, pero para evitar poner aquí los registros, la mayoría de los compiladores, de los entornos de programación, engloban eso en la instrucción save. En ensamblador también existe esta función, save. Con eso se habilitan las interrupciones globales, para no tener que estar metiéndonos con esos registros, nada más llamamos la función y con eso se habilita. Entonces, si quieren anotar ahí, esto habilita las interrupciones globales. Vamos a compilar el programa para ver que no haya ningún error. No hay errores, entonces nos vamos a Proteus. Yo sobreescribí el programa anterior, del ejemplo anterior, también esto, que es el circuito anterior, lo voy a sobreescribir. Entonces nada más voy a reutilizar lo que me sirva. Este LED no me sirve, ni este tampoco. Este sí, porque es el que está conectado en el B3, si se fijan. Ya quedó ahí conectado. Y que tengo ya un botón conectado en IN 0, me falta uno en IN 1. Lo conecto a tierra y lo conecto a el D3. Voy a ejecutar la simulación. Listo. Con este botón se debe de encender el LED y quedamos que es con flanco ascendente. Entonces cuando lo presione no debe de pasar nada. Y cuando lo suelte debe de encender. Porque cambia de 0 a 1. Y con este también le configuré el flanco ascendente. Entonces cuando lo presione no debe de pasar nada. Y cuando lo suelte debe de apagarse. Entonces cambia de 0 a 1. Cuando lo presiono cambia de 1 a 0. Es flanco descendente. Como yo lo configuré de flanco ascendente, debe de activarse o debe de realizar su función hasta que cambie de 0 a 1. Que es ahorita se vale 0 y cambió a 1. Acá también cambia de 1 a 0, no pasa nada. Cambia de 0 a 1 y apaga el LED. Si lo vuelvo a presionar, como dice su compañero, pues no debe pasar nada, que es lo que se indicó. Porque lo único que hace es apagar el LED. Si está apagado, pues lo vuelve a apagar, por lo cual no se nota nada. Y con este lo enciendo, y si lo vuelvo a presionar, pues se vuelve a encender, pero como está encendido, no se nota ningún cambio. ¿Alguna duda? No, No, todo profe. Ok, entonces espero que bien, ahora sí gracias. ya... Muy bien, gracias a ustedes. Espero que haya quedado claro ya esto. Para Y ya poder mucho más, pasar. profe. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Para poder pasar a las PCI, porque aún no acabamos con las interrupciones externas, nos faltan las PCI. Entonces sí quería pasar a eso, asegurándome de que ya no hubiera dudas en lo anterior. Nada más una cosa.
No sé si tengan dudas, por ejemplo, aquí, que estamos habilitando una salida. Las demás no importan, nada más cuando ustedes vayan a configurar una salida, asegúrense que o entrada, si tenemos que un pin debe ser salida y otro debe ser entrada, solo en esos manden el 1 y el 0, asegúrense que tengan un 1 y un 0 esos pines. No importa lo demás. No, o en otras palabras, si queremos que uno sea entrada, no hay que poner los demás como salida. No importa, hay que dejarlos como entrada. Por default todos son entrada, entonces hay que dejar todos en 0 y hay que asumir que solo hay que modificar los que necesiten un 1. Y en este caso, pues las salidas configuran un 1. Entonces, pues lo demás queda igual, queda con ceros. Para configurar los pull-ups igual, solo afectamos los que queremos y todo lo demás debe quedar con ceros. Por default todos son ceros. Siempre, incluso en estos registros, todo es 0 por default. También les digo, traten de acostumbrarse a estar checando el documento de los registros cuando están haciendo los programas para que vean qué es lo que están configurando o que vean qué es lo que se configuró en el ejemplo. ¿Qué otra cosa? Bueno, les repito otra vez, esto de aquí que se ejecuta, deben ustedes asumir que se ejecuta, o sea, esto nunca va a pasar, nada de lo que esté adentro de la rutina de interrupción va a pasar a menos que se dé las condiciones que configuramos para la interrupción. Y la condición que configuramos es flanco ascendente. Entonces, para que esta instrucción se ejecute, quiere decir que ya el pin de la interrupción 0, que es el pin 2 del puerto D, cambió de 0 a 1. Entonces, aquí, justo aquí, el pin de 2 es 1. Forzosamente el pin de 2 es 1. Si ya entró a la interrupción, ya en cuanto entra, se garantiza que el pin de 2 es 1. Pero ¿qué pasa que si lo configuramos como any change? Si le ponemos 01, 01. Si le ponemos 01 está con any change, entonces al entrar aquí, el pin de 2 es 1 o 0. Pero si es 1, quiere decir que cambió de 0 a 1, y si es 0, quiere decir que cambió de 1 a 0. Pero forzosamente cuando entró aquí, ya cambió de un valor a otro. Y sabemos que, o si ponemos una condición, como lo hicimos en el ejemplo del conteo, si preguntamos que si es 1, ahí estamos asegurándonos de que fue un flanco ascendente, y si preguntamos si es 0, estamos tratando de asegurarnos que fue un flanco descendente. Porque el valor final, si cambió de 0 a 1, debe ser 1 para flanco ascendente, y el valor final para el flanco descendente, como cambió de 1 a 0, pues debe ser 0. Espero que eso quede entendido, porque sí, a veces se les complica esta parte, y a veces aun cuando están usando interrupciones, ponen aquí algunos ifs de más, que a final de cuentas no están de más, porque por ejemplo, si aquí preguntamos que si el pin cambió de 1, valía 1, y que si luego valía 0, para asegurarnos que es un flanco ascendente, esto jamás se va a ejecutar. Porque al tener un flanco ascendente como estaba, quiere decir que el pin jamás va a valer 0 cuando entre aquí. Jamás. Porque el flanco ascendente es un cambio de 0 a 1. Y si se ejecuta esto, pues el pin forzosamente debe valer 1, forzosamente. Porque el flanco de 0 a 1 termina en 1. Entonces, si nosotros ponemos aquí un if, donde preguntamos que si el pin vale 0, pues jamás, jamás, jamás se va a ejecutar lo que tengamos en ese if. Eso espero que quede
muy claro. Y así para todas las interrupciones que hagamos, si es interrupción de comparación, o si es interrupción de conversión del convertidor analógico, o si es interrupción de transmisión completa en algún protocolo de comunicación, hay que asumir que ya se cumplió la condición cuando entra a la interrupción. Eso debe de quedarles muy claro. Mientras tengan esto claro, van a poder usar las interrupciones de manera correcta. Si no, sí van a tener aquí algunos conflictos a la hora de tomar decisiones, de poner condicionales, sobre todo en las PCI, que si recuerdan se leen por grupos. Entonces aquí tendríamos que poner ifs para ver cuál de todos los botones se presionó y qué valor es el que tiene, porque solo funcionan en eChange. Pues ahí se complica un poco más. Sí deben entonces de entender muy bien esto antes de pasar a las PCI. Y les digo, todavía falta ver PCI, luego pasar a timers, ver los 4 modos de trabajo del timer, y luego pasar a ADC, convertidor analógico digital, luego ver comparador analógico también, y luego protocolo de comunicación serie, la USAR, el puerto USAR, luego el I²C y finalmente el SPI. Entonces queda mucho por ver. Ojalá que podamos avanzar rápido, que se vaya entendiendo todo para no entretenernos mucho, pero les digo, si hay dudas, no importa que nos entretengamos, pues es preferible que los temas vayan quedando claros. Aquí le dejamos entonces, si no hay dudas, si hay dudas, pues exprésenlas, si no, ya aquí le dejamos. Y en la siguiente clase vemos ejemplos de PCI, ya para poder asignar la práctica y avanzar al siguiente tema. Entonces, Muy Por mi bien. parte, Muchas no gracias. creo tener dudas, pues. ok, muy bien. Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos la siguiente clase. Y pues traten de hacer ejemplos, traten de hacer modificaciones. Alguna modificación puede ser de las que a ustedes se les ocurra, puede venir en el examen. Entonces, pues, traten de modificar los ejemplos, hacer variaciones, experimentar un poco. Solo así se aprende o se reafirma más bien el conocimiento. Y le dejamos, pues, nos vemos en la próxima clase.